Buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Noticiero Cristiano. Gracias por acompañarnos como cada domingo. A continuación les presentamos nuestros titulares. Joanna Neudorf, una joven cristiana, decidió hacer el servicio de misiones en un barco alrededor del mundo. En esta edición nos cuenta su experiencia. ¿Cuándo, cómo y por qué? La importancia del ayuno en el crecimiento espiritual lo destacan el pastor Marcelo Álvarez y la nutricionista Belén Barrios. La Iglesia Evangélica Filadelfia de Puerto Nanahua realiza un trabajo integral en esta localidad. Más detalles en una nota exclusiva. Usted ya está en el centro de la información. Estas y otras noticias en el Noticiero Cristiano con la noticia viva. Comenzamos con el desarrollo de las noticias en el Noticiero Cristiano y a continuación queremos compartir con ustedes las experiencias que vivieron un grupo de pastores y líderes que participaron de un encuentro en Estados Unidos, Texas. Para hablar sobre esta experiencia que les tocó vivir en ese lugar, hablamos con el pastor Alvin Neufeld. La iglesia de Ellenburg, en el estado de Texas, invita anualmente a 15 pastores y líderes del mundo. Lo interesante de este tipo de conferencias es la forma interactiva en que los participantes manifiestan sus experiencias de labor pastoral. De nuestro país fue invitado el pastor Alvin Neufeld, de la iglesia Emanuel de Asunción. Que tuvimos encuentro en una mesa redonda, digamos, para conversar y fue una experiencia muy linda, ya que había gente de Cuba, de India, Bangladesh, de Vietnam, de Malasia, de diferentes países y así pudimos conversar. Había un facilitador, no un orador, un facilitador que estaba introduciendo un tema y después todos compartiendo y todos éramos alumnos y todos éramos maestros también y fue fascinante hacer un intercambio de líderes a nivel internacional. Dentro del programa de este encuentro se encontraban los testimonios de los diferentes misioneros de la congregación. Esta iglesia está enfocada principalmente a las misiones, ya que cuentan con 85 misioneros que se encuentran alrededor del mundo. Uno de los testimonios que más impactó al pastor Alvin es haber escuchado al hijo de la familia Richardson. Este misionero creció en un pueblo caníbal. Tener contacto con el señor Richardson, que muchos conocerán la historia. Los Richardson fueron misioneros hace 50 años atrás a una isla cerca de Indonesia. Se fueron a un pueblo caníbal y su hijo, que cumplió ahora 50 y algo años, creció desde los 7 meses de su vida hasta su niñez y su juventud creció entre los caníbales. El pastor Alvin destaca en todo momento la labor que realiza esta iglesia, en la actitud de sus miembros con la oración y las misiones para el mundo. Y con el fin de ampliar su labor ministerial, la librería cristiana Oasis brinda servicio de consejería para las personas de Villa Elisa. Justamente a poco tiempo de cumplir su primer aniversario, nosotros queremos compartir más acerca de la historia de esta librería que trasciende justamente solamente la venta de libros y materiales cristianos para ir un poco más allá en el servicio a las personas. César Yamandú Sánchez, de nacionalidad uruguaya, viene a Paraguay por medio del Ministerio Enfoque Cristiano en el año 2006, con el objetivo de abrir unas oficinas donde pudieran ofrecer consejería a todas las personas que necesiten. A esta idea se le agrega el deseo de la venta de libros que acompañen a la consejería. Bueno, el día de la inauguración fue todo un éxito, se llenó de gente aquí, el salón del fondo. Claro, después del puntapié inicial, los amigos, los conocidos empiezan a dejar de venir y ya tiene que venir otra gente de Oasis. Ese y otro nombre más que era La Cosecha. Y me planteó esos nombres a mí y yo le dije, en verdad me gusta más Oasis porque da esa idea de frescura, de agua limpia en medio del desierto. Y es lo que sucede en el mundo que vivimos. Estamos como en un desierto y la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual, como los libros, es un agua fresca que todos necesitamos.
Hoy, César y su esposa están a cargo de este sueño hecho realidad. A este primer aniversario de la librería Oasis recuerdan testimonios de vidas restauradas gracias al obrar de Dios. Recuerdo una señora que ella tuvo la desgracia de pasar por el fallecimiento de su hija pequeña. Y ella nos contó que la lectura de lo que Dios hace no tiene, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del doctor Dobson, que fue algo tremendo para ella, que ella estaba prácticamente lista para suicidarse. Su depresión era muy grande y ese libro le ayudó muchísimo. Este emprendimiento no abre sus puertas hasta que la oración de todas las mañanas se realice en la librería, dando el primer lugar a Dios, agradeciendo por lo que hizo y seguirá haciendo. Y queremos servir a más gente, hacernos conocer con nuestros materiales, con la variedad de cosas que tenemos. La librería Oasis está abierta a todo el público en Avenida Bonpoleski 220, casi Avenida Defensores del Chaco. Se acerca fin de año y con ello también el término de la carrera universitaria de muchos alumnos, y en este caso se vienen también los trabajos de tesis y tesina. Sabemos que eso implica mucho trabajo, mucho esfuerzo. Sin embargo, con una buena paciencia y buen asesoramiento se puede llegar a conseguir el éxito. Para saber más detalles acerca de cómo lograr este éxito, veamos el siguiente material. Guillermo Truzzi es contador público egresado de la Universidad Nacional de Asunción, pero no ejerce su profesión desde hace 14 años, ya que se dedica exclusivamente al asesoramiento y orientación para la elaboración de tesis o tesinas. Pero gracias a Dios, sí, fue una visión de ver el campo que se necesitaba cubrir y mantenernos con calidad en el servicio. Hasta ahora estamos. El servicio es integral. Hay personas que tienen ciertas dificultades, por ejemplo, en cálculos estadísticos, porque básicamente en las universidades no se le da ese apoyo. Entonces nosotros les ayudamos a, no precisamente a hacerle, pero mostrarle o guiarle cómo se haría. O tienen dificultades en armar, por ejemplo, un marco teórico, entonces nosotros también le podemos indicar, ¿verdad?, los parámetros que se toman para una buena investigación. Además de eso, para que el estudiante no tenga que rebuscarse por otros lados, también le damos la facilidad de que se le pueda imprimir y se le pueda encuadernar el trabajo. Entonces se centra todo en un solo lugar. En la actualidad, presentar la tesis plantea grandes dificultades en todos los niveles, donde los estudiantes, después de dedicar varios años al estudio, terminan postergando indefinidamente la presentación del trabajo final, ya que no disponen de mucho tiempo ni metodología para la investigación. Una ayuda externa al estudiante universitario, porque la universidad lastimosamente no le prepara para hacer una buena investigación. Guillermo Truzzi se volvió en un versado en metodología de investigación por los años que viene realizando el asesoramiento. Manifestó que el estudiante debe ser el encargado de elaborar el trabajo de tesis o tesina. Pero no tenés que sentarte y que otro te haga todo, ¿verdad? Acá le mostramos cómo se hace, se le da tareas de cómo se hace, fijamos plazos. Yo no estoy en desacuerdo con otros lugares. Lo que sí deseo es de que tenga calidad ese trabajo. Usted está en Noticiero Cristiano, donde está la noticia viva. Y quédese con nosotros, porque al volver de la pausa les contaremos más acerca de la experiencia de una joven que realiza su labor misionera en un barco. Ya volvemos con más en Noticiero Cristiano. Seguimos en el Noticiero Cristiano, gracias por acompañarnos. Y a continuación le queremos contar más acerca de la Iglesia Luterana del Paraguay, que está cumpliendo 75 años de vida. Y en esta ocasión nos abre sus puertas para contarnos un poquito más acerca de su historia y la labor que realiza a favor de la comunidad. Los inicios de la Iglesia Luterana en el mundo nos remontan al 1500, donde Lutero emprende la Reforma Protestante. A partir de 1936 llegan a Paraguay en un viaje misionero, específicamente en el departamento de Itapúa. Pasando los años, se extendieron a todo el país, con destacadas ayudas sociales a todas las personas.
El pastor Alceu Figur nos manifiesta que el dedicar tiempo para cuidar de otras personas debería ser una de las áreas más importantes de la fe cristiana. La Iglesia Luterana apoya a la Fundación Jardín Esperanza, que trata a niños con VIH. Y como cualquier lugar, siempre tenemos desafíos especiales y específicos, y aquí no ha sido diferente, pero hemos logrado, con el grupo de miembros de la congregación, sobrellevar y seguir adelante en la obra de evangelizar, en la obra de cuidar, en la obra de crecer también espiritualmente todos. Los pastores de dicha congregación son formados en institutos de teología, tanto nacionales como internacionales. La Iglesia Luterana del Paraguay cuenta actualmente con 4.000 miembros a nivel país, en las diferentes localidades como Ser Alto Paraná, Canindeyú, Caguazú, Guairá, Caazapá, San Pedro y Chaco Paraguayo. Queremos seguir muchos años más. La tarea como cristianos de Red Guaraní y tantos otros medios por los cuales se puede transmitir el Evangelio de Salvación únicamente por Cristo Jesús, nuestro Salvador, es algo muy especial. Como iglesia y todos cristianos, luchemos siempre a lograr un país mejor, personas mejores y sobre todo con valores mejores. A continuación queremos invitarles a realizar con nosotros un viaje en barco. Sí, así como escuchó, queremos conocer la experiencia de Joana, una joven que dedica su servicio a Dios realizando la obra misionera, como a través de un barco. Joana Neudorf fue llamada por Dios a las misiones a los 21 años y pensando responder a su voz, subió a un barco perteneciente a la organización Operación Movilización, que viaja alrededor del mundo transmitiendo de las buenas noticias de Jesús. Entonces, en el proceso ella esperaría el país específico que Dios le indicara para servirlo. En el barco existen muchas áreas de servicio. Es como una pequeña ciudad en donde existen maestros, cocineros, mecánicos y gente que trabaja en la limpieza. El servicio consiste en trabajar y cumplir un horario como cualquier empleado remunerado, para luego de las actividades puedan salir al país donde se encuentran y realizar evangelismo, ya sea en forma oral o llevando a cabo ayudas prácticas para la comunidad que lo requiera. 2 años estuvo sobre las aguas, y aunque las situaciones fueron difíciles, Dios fortaleció su fe y la ayudó a crecer. Aunque muchos piensan que vas a ser misionera y vas a estar en un barco de creyentes, uno tiene que luchar por su relación con Dios. No es obvio y no es natural que vas a seguir nomás, sino tienes que luchar y trabajar que esa relación con Dios sea siempre intensiva y sea siempre viva. Joana anima a los jóvenes a servir a Dios en cualquier lugar, ya sea internamente aquí en el país, en sus respectivos barrios, ciudades, etc. Asegura que no es necesario salir de Paraguay para ser un misionero. Sin embargo, es una experiencia sumamente hermosa, ya que en esas situaciones Dios realmente prueba tu vida y te lleva a niveles espirituales mayores. Es necesario ir a un barco, no es necesario salir lejos. Uno puede servir a Dios donde uno está, pero es muy enriquecedor hacer una experiencia así porque te pone a prueba lo que realmente crees y te pone a pensar las cosas y te hace pensar y luchar por lo que crees. Yo le animo a los jóvenes que se animen a hacer algo que nunca antes hicieron por Dios y van a vivir cosas nuevas en su fe. Hermosa realmente la experiencia que pudo compartir con nosotros Joana. Y como cada domingo ya es habitual, nosotros también queremos invitarte a vos a que puedas participar de un hermoso premio Gentileza de Reflexión, Música y Libros. Hablamos de una hermosa Biblia. ¿Cómo lo podés hacer? Respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Qué versículo corresponde a la siguiente cita bíblica? Porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Manda tu respuesta al 11-222 y ya también podés participar entonces de este precioso premio Gentileza de Reflexión, Música y Libros. Y llegó el momento de seguir compartiendo con ustedes más experiencias y más informes en Noticiero Cristiano. A continuación le contamos lo que es el Ministerio Restauración Paraguay. Este ministerio se dedica a llevar ayuda integral a personas con problemas relacionales, emocionales y también sexuales, con base en la Biblia. El Ministerio en Paraguay es una extensión del Ministerio Restauración Argentina. Tiene como misión ayudar a la restauración emocional y sexual de quienes buscan al Señor. El apoyo que brinda está basado en el fundamento bíblico de la compasión, la integridad y la dependencia en Dios. La Biblia tiene pautas claras, concretas,
pasos concretos que yo debo dar para llegar a una sanidad. De hecho, que me he sorprendido en la vida con pautas bíblicas que hoy en día la ciencia nos explica tan bien del por qué debemos cumplir ciertas y determinadas pautas bíblicas, ¿verdad? La ciencia nos explica de manera increíble hoy en día, así que utilizamos la psicología, utilizamos la ciencia como una herramienta, pero nuestra base absoluta es la Biblia. El Ministerio de Restauración Paraguay provee ayuda y apoyo cristocéntrico a las personas que luchan con diferentes problemas relacionales, emocionales y sexuales. Además, equipa al cuerpo de Cristo a ministrar sanidad a los quebrantados a través de grupos de apoyo y capacitaciones de líderes para la Iglesia. El Ministerio de Restauración es un ministerio interdenominacional, componemos un equipo de líderes de diferentes denominaciones, por lo tanto, deseamos, como decía, deseamos llegar a cada una de las iglesias, o mejor dicho, deseamos que cada iglesia de Paraguay tenga por lo menos una persona formada, capacitada, para poder a su vez desarrollar estos temas en sus iglesias o acompañar a gente que tengan tales temáticas. El ministerio en Paraguay organiza e invita al diálogo con pastores y líderes, donde el equipo internacional del Ministerio de Restauración compartirá sobre el trato de la homosexualidad en el cuidado pastoral. Quisiera invitar a todos los pastores, a todos los líderes, a todos los consejeros profesionales que quisieran participar. Es acceso gratuito. Ese día viernes 23 de noviembre, repito, de 9 a 11 de la mañana. Ahora, ese día, viernes 23, a las 19 de la tarde, el sábado a las 15, desde las 15 de la tarde, y el domingo desde las 9 de la mañana, de 9 a 11 y media, por cierto, el domingo, vamos a desarrollar la conferencia nacional dirigido a pastores y líderes también, por cierto. Allí sí tendría un costo en esta conferencia. Invitamos a los interesados, a los pastores, por sobre todas las cosas, en este simposio, en este diálogo con pastores y líderes del viernes 23 a las 9 de la mañana. La actividad se llevará a cabo en el local de la Iglesia Emanuel, sito en la avenida Venezuela número 1464, casi Teniente Bosch, a media cuadra del Hospital Max Boehner. Y la premiación de los Grammy se realizó esta semana y la música cristiana también estuvo presente. Si quieres saber más al respecto, quédese con nosotros en Noticiero Cristiano, porque al volver de la pausa le contamos todos los detalles. En la edición del Noticiero Cristiano, vos podés ganar una Biblia. Responde esta pregunta: ¿cuál es el versículo bíblico de esta cita? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Envía la respuesta ahora al 11 222 Noticiero Cristiano y ganarás una Biblia. Amigo camionero, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana por Red Guaraní. Y como ya lo anunciábamos antes de ir al corte, la música cristiana estuvo presente en los Grammy a través de un premio que fue entregado al cantautor Marcos Witt. Estas y otras noticias actuales sobre la música cristiana en el siguiente compacto. Emanuel y Linda, ex integrantes del Grupo Rojo, estrenaron mundialmente el videoclip Hoy se escucha una canción, del álbum Volver, edición extendida. Esta canción es muy especial ya que cuenta con la participación de sus hijos. Emanuel en su página en Facebook manifestó: tuvimos el privilegio de que participen nuestros amigos Jesús Adrián Romero en la canción Llueve y Funky en Regénesis, pero nos emociona tener a nuestros hijos cantando con nosotros de lo que Dios hará en nuestros países y el mundo. Eso lo hace extra especial.
Los Latin Grammy 2012 cuentan con varias categorías y una de ellas es el mejor álbum de música cristiana en español. Este galardón fue entregado al destacado músico Marcos Witt por su producción 25 concierto conmemorativo. Estas fueron sus emotivas palabras. Estoy muy conmovido, verdaderamente estoy muy emocionado. Ha sido un año muy interesante para mí con lo del accidente y con haber entregado el pastorado en Lakewood. Tantas cosas que han sido muy trascendentales en nuestras vidas este año. Es un gran momento y estoy muy feliz de estar viviéndolo, aquí con Miriam, mi esposa, y con algunos de mis mejores amigos, tanto del ministerio como de la vida. Así que estoy muy conmovido. Esta es la quinta ocasión en que Marcos Witt resulta ganador del Latin Grammy. Qué lindas informaciones y ver el talento justamente en las manos de Dios y a grandes artistas como el caso de Marcos Witt y de Juan Luis Guerra, que también estuvo presente en los Latin Grammy. Pero llegó el momento ahora de hablar de los deportes y para eso ya estamos en compañía, como siempre, de nuestro compañero Víctor Núñez. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buen día, Mavi, estamos muy bien. Feliz domingo para todos. Y hoy en el Noticiero Cristiano conoceremos al copiloto y el ralista cristiano Ito Agüero. Él decidió ingresar al automovilismo para hacer testimonio en este deporte. Luis Aníbal Ito Agüero Skype desde pequeño tuvo la afición por los autos de carrera y de mayor tuvo la posibilidad de adquirir con su primo uno para competición. Y fue así que se introdujo al mundo del automovilismo, en este caso el rally, pero con una visión distinta. Eso fue cuando empezó mi primer amor con el Señor, en que si bien era todo para Dios, estábamos todavía en el conflicto de que si es bueno o no es bueno, de que en el rally hay muchas mujeres, hay mucho alcohol, desenfreno. Y como mi hermano también fue deportista y él marcó pautas dentro del deporte, a lo menos para lo allegado de él, nosotros con mi primo también quisimos marcar pautas dentro del deporte, a lo menos para la gente allegada nuestra, con un buen testimonio, ¿verdad? Mantener su postura de no promocionar marcas de bebidas alcohólicas y cigarrillo, principales sponsors de este tipo de competencias, hace que tengan que enfrentarse a dificultades económicas, pero no cayeron a las ofertas planteadas para ello. Y como nosotros no teníamos carrera, era la única opción que teníamos era este cigarrillo. Y no aceptamos, seguimos corriendo con nuestro bolsillo y Dios siempre proveyó. Siempre corrimos de la mejor manera, con los mejores preparadores. Y Dios proveyó, realmente Dios proveyó. Nos hacían precios especiales, sin por qué ni para qué. Nos prestaban cubiertas nuevas. Gente que corría, ¿verdad? Que nos apoyaban, sin por qué ni para qué. Yo siempre dije que Dios fue el que nos apoyó. Ito Agüero sostiene que la gente tiene un concepto erróneo de lo que es el automovilismo, sobre todo del rally en Paraguay. En el ambiente en el cual se mueve un automovilista o la gente del automovilismo en general, para no decir el 100%, hay un 99% que lo toma en serio. Los corredores sin ganas de cepillar a nadie, son gente seria, son gente que duerme temprano, son gente que se van a trotar, que tratan de tener aunque sea un poquitito de estado, ¿verdad? Para poder aguantar lo que va pasando dentro de la autocarrera. Más de 40 grados de calor, no puede salir, no puede quitarse el cinturón de seguridad. Hay una preparación del vehículo. Y la gente toma muy a pecho, la gente coloca corazón y es cierto, hay muchos desubicados, pero no son gente del automovilismo, son gente que se van por el Club Olimpia no se puede hacer responsable por su hinchada, o sea, no, por los desubicados que están afuera tirando o rompiendo vidrio, 12 personas se prepararon una temporada entera para correr, nosotros no nos podemos hacer responsables también de la desubicación de mucha gente que se van a tomar o a hacer sus desmadres por ahí, ¿verdad? Ito comenzó a correr junto a su primo, también el ralista Nasser Skype, y en la actualidad lo hace junto a Marcos Miltos, y asegura que todo lo que pudo hacer es porque Dios lo propició. En realidad yo trato de no defraudar el nombre de Dios antes que nada. Y siempre cuando tengo la oportunidad, le agradezco a Dios por la oportunidad que me da. Hay gente que paga muchísimo dinero para tener lo que yo recibo gratis, y me pagan por eso. Que es subirme dentro de una autocarrera, no preocuparme de repente de mi familia porque está todo cubierto en mis gastos.
y que ellos tengan la confianza de poder decirle que hay una derecha que no se ve y ellos puedan doblar en esa derecha que no se ve, sabiendo de que yo estoy haciendo bien las cosas, que no tomé una noche antes, que no trasnoché una noche antes, de que las cosas hago con excelencia porque hay una pasión dentro de eso y que mi objetivo no es pasar el momento, sino vivir el momento. Silvinho es un jugador de fútbol brasileño cristiano que jugó en Corinthians en Brasil, en España estuvo en el Barcelona y el Celta de Vigo y en Inglaterra estuvo en el Manchester City y el Arsenal. Escuchemos su testimonio. Silvio Méndez Campos Jr. nació el 12 de abril de 1974 en São Paulo, conocido como Silvinho. Es un exfutbolista brasileño, aunque también tiene nacionalidad española. Su último club fue el Manchester City. Es cierto que uno necesita de tener su prioridad y tirar con mucha fuerza adelante. Es como ir contra todos los principios que mucha gente hoy día dice. Mientras mismo los futbolistas de élite o otros deportistas, o sea, claro, pasamos una sensación, ¿no?, de que somos héroes, que somos imbatibles. Yo entiendo perfectamente como decía Jaime, que los atletas a nivel olímpica piden porque nosotros hacemos de todo, sacamos lo mejor de nuestro cuerpo en sentido de físico, mental, hacemos un esfuerzo increíble durante muchos meses para llegar a aquel momento y siempre nosotros no somos superhéroes. Hay siempre un momento de incertidumbre, de incerteza, de inseguridad y solo Dios puede suplir esta necesidad. Y por eso estoy convencido que muchos de esos atletas, que no lo conozco prácticamente ninguno, pero piden para que haya gente con Jaime y muchos otros que ahí estamos para poder, ¿no?, o sea, tranquilizarlos y llenar esta parte de su corazón para que puedan competir. Pero claro, son muchos meses de trabajo y en aquel momento el atleta necesita seguir esta presencia del Señor. Y ya en ese sentido la pregunta sea, yo creo que hay que ser valiente, fuerte, como la gente decía, oye, ese creyente es para todo, yo, creyente es para gente muy fuerte y muy valiente, que delante de muchas personas pueden decir, no, yo no voy a hacer esto, yo seguiré y voy a ir en casa, estaré con mi mujer, mis hijos, y perfecto, mañana estoy bien. O sea, hay que ser muy valiente para tomar decisiones así, y decir, no, oye, ¿por qué no vas a decir conmigo? ¿Por qué no vas a hacer esto aquí? Y nada, porque hay que tener mucho carácter y estoy convencido que hay mucha gente así también. Ha sido internacional con la Selección Nacional de Fútbol de Brasil en 6 ocasiones. Su debut como internacional se produjo en 1997 en un partido contra Rusia. Es una historia muy parecida con mis años, mis abuelos no eran creyentes. Yo no estuve en la iglesia, de hecho todo de mal. Bueno, no es bien así, y bueno, como todo católico, mi madre quería que yo cumpliera con todo lo que había que cumplir con la iglesia. Me fastidió mucho que tenía 12 años, jugaba al fútbol sala, y los entrenamientos eran los sábados todos los partidos. Y tuve que sacar por lo menos un mes para poder hacer los cursos de primera comunión, que perdí durante un mes los partidos de fútbol sala, me volví loco con mi madre, pero había que cumplir. Entonces hasta los 17, 28 años fue cuando empecé a jugar como profesional y como decía Jaime, también muchos brasileños se reúnen antes de los partidos en una habitación de un jugador con un predicador, y ese predicador muchas veces canta 3 o 4 canciones, predica la Biblia y ora por los demás atletas, por los que están ahí. Y a mí, confieso, no entendía nada de Biblia, la oración también pasaba un poco, pero las alabanzas tocaban muy profundo en el corazón. Y a partir de ahí empecé a conocer un poco más, semana por semana, conocer un poco más de la palabra del Señor, escuchaba un poco más, entendía un poco más cada semana. También mi novia, en aquel momento, y hoy es mi mujer, ven de una familia así, cristiana, creyentes, y me ayudó bastante también. También en aquel momento, yo con 18 años, 19 años, tenía un amigo y este amigo tomó una decisión muy seria por el Señor. Como yo también, cumplía todo lo que había que cumplir, según la iglesia, pero un poco mayor que yo, porque tomó una decisión muy seria y me influyó mucho también en ese sentido. O sea, todo el mundo alrededor era
la gente creyente, gente seria, y nada, yo fui a tomé una decisión, con 22 años me bauticé, y a partir de ahí nada, sigo entregando todos los días mi vida al Señor, porque ha sido el mejor, el más importante paso en mi vida. Dos hermosas historias que con sacrificio y con perseverancia la ayuda de Dios siempre llega. Realmente tremendos testimonios los que pudimos compartir en el día de hoy, Víctor, y eso también anima a todos los atletas cristianos a que con su talento sigan sirviéndole a Dios y llevando justamente un buen testimonio en el lugar donde ellos estén. Obviamente Dios nunca se va a olvidar de ellos, dado que ellos llevan su palabra a sus compañeros y a los demás seguidores. Así conocimos dos atletas con propósitos. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más Noticiero Cristiano. Llegó el momento de viajar nuevamente y en este caso para conocer más acerca de la labor que desarrolla la Iglesia Filadelfia en Puerto Nanagua. La Iglesia Filadelfia inició hace varios años atrás con tan solo 3 personas. Sin embargo, Dios fue dando el crecimiento tanto en cantidad como en calidad. Hoy llegan a 100 miembros. Dios puso un quebrantamiento muy fuerte en el corazón del pastor Roque Sánchez para ayudar a la gente de la zona, ya que muchos de ellos se encontraban como ovejas descarriadas. Y veo la necesidad que urge a nivel social, a nivel espiritual, de la gente hoy en día que están así como vemos la noticia, vemos gente hundido en las drogas, en la prostitución. Este es una cueva donde el enemigo también se mueve de esa índole y nosotros estamos preocupados por eso. Por eso nosotros hemos iniciado este pensamiento y yo creo que vino esto de Dios. Actualmente Dios les permitió construir un templo de mayores dimensiones para albergar a más personas. De a poco Dios fue proveyendo todo lo que precisaban como agua potable, línea telefónica y ahora la construcción que por fe es para unas 400 personas. A medida que uno va buscando el rostro del Señor, va implementando, va moviéndose, va realizando y Dios es como que nos está diciendo con eso, yo estoy cumpliendo su sueño. A medida que usted se mueve, yo me muevo con ustedes y Dios se tiene que manifestar bajo su esplendor, bajo su gloria en este lugar. Porque eso es lo que estamos declarando, eso es lo que estamos soñando como siervos del Señor en este lugar. El pastor Roque anima a todos los cristianos a proyectarse y buscar de la presencia de Dios para alcanzar los propósitos divinos. Insta a todos a orar con entrega, ya que es la única manera que Dios pueda moverse ampliamente. Por eso le digo a esos que están viendo que tengan fe. Si están soñando algo grande, algo diferente, Dios en su tiempo lo va a proveer y lo va a bendecir, lo va a sorprender. ¿Querés comunicarte con nosotros? ¿Cómo lo podés hacer? A través del Facebook. Entra en Noticiero Cristiano, le das me gusta, hacete fans, le das me gusta y ya puedes compartir con nosotros todas las informaciones que tienen que ver con las actividades de tu iglesia, con las actividades de tu zona. Todo lo que quieras compartir con nosotros lo podés hacer a través del Facebook. Ahí también podés encontrar toda la información del ámbito cristiano, tanto del ámbito nacional como internacional y por supuesto los materiales que tienen que ver con Noticiero Cristiano lo vamos a ir compartiendo también a lo largo de la semana. Hacete fan nuestro, Noticiero Cristiano, le das me gusta, ya podés compartir con nosotros a lo largo de la semana también. Llegó el momento, como todos los domingos, de compartir con ustedes nuestro editorial, en este caso de la mano del pastor Víctor Val. El tema de hoy, el showroom del cristiano. La mayoría de las grandes empresas tienen un showroom. La función del showroom es la misma que la de la vidriera. Lo que cambió es el nombre. También en vez de una ventana, hoy es una sala donde los clientes pueden pasearse para mirar la mercancía que se le ofrece. El cristiano también tiene un showroom. Por eso el estilo de vida es tan importante. Todo el mundo puede fijarse y observar. Ahora, no todo lo que el cristiano tiene o hace pertenece al showroom. Lo que no pertenece al showroom del cristiano es lo siguiente. Primero, su vida devocional. Jesús está muy claro. Debemos vivir nuestra justicia, es decir, nuestra espiritualidad, sin que esto llegue a ser un show.
Y al referirse a la espiritualidad o a la vida devocional, Jesús menciona explícitamente el ayuno, la oración y la limosna. Nuestra espiritualidad fácilmente puede transformarse en un show. Cuando por nuestra espiritualidad recibimos aplauso, podemos estar seguros de que llegó a ser un show. Esta congratulación y autocongratulación que recibimos o damos apeligra nuestra vida devocional, porque cuando llega a ser un show, pierde su esencia y su bendición. Segundo, según Jesús, nuestros títulos y credenciales no pertenecen al showroom. Jesús lo dice así: los maestros de la ley y los fariseos son los encargados de interpretar la ley de Moisés. Todo lo hacen para que la gente los vea. Desean los mejores puestos en los banquetes, los asientos de honor en las sinagogas, ser saludados con todo respeto en la calle y que la gente los llame maestros. Pero vosotros, dice Jesús, no os hagáis llamar maestros por la gente, porque todos sois hermanos y uno solo es vuestro maestro. Y no llaméis padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en el cielo. Ni os hagáis llamar jefes, porque vuestro único jefe es Cristo. La razón por que nuestros títulos no pertenecen al showroom es muy claro. Somos hermanos. Uno es el maestro, uno es el Padre, uno es el jefe. Es cierto, esto es muy radical. Y la mayoría de nosotros no nos gusta lo que dice Jesús, pues generalmente no le obedecemos. Tercero, tampoco pertenece al showroom nuestras experiencias espirituales que el Señor nos pueda dar. Pablo habla de los superapóstoles que son presumidos por sus experiencias espirituales. Acerca de sí mismo concluye así el apóstol Pablo: precisamente para que no se me suban los humos a la cabeza por estas revelaciones tan extraordinarias, tengo una espina clavada en mi carne. Me fue dado un aguijón en mi carne, un agente de Satanás que me da bofetadas para que no me vuelva soberbio. Por el otro lado, definitivamente hay cosas que pertenecen al showroom del cristiano, sobre todo su estilo de vida. Pablo alienta a los efesios a vivir como hijos de la luz. Vivir en la luz significa vivir de tal manera que todo el mundo pueda verlo, ¿no es cierto? Y Pedro amonesta a los cristianos de esta manera: lleven una vida ejemplar en medio de los que no conocen a Dios. Y aunque los acusen de hacer el mal, ellos observarán las buenas obras de ustedes y glorificarán a Dios. Y esto lo harán en aquel día de la salvación. El showroom del cristiano es una vida ejemplar, una vida diferente, una vida convincente, una vida transparente, una vida sincera y honesta, una vida atractiva, una vida que hable más fuerte que las palabras, una vida para imitar, una vida para envidiar, una vida como Dios manda. Es más, escuchando las enseñanzas de Jesús nos damos cuenta que un buen estilo de vida no es todo. El showroom del cristiano muestra otra faceta muy importante. Jesús dice: ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón. Por el contrario, se lo pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, hagan brillar su luz delante de la gente para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Las buenas obras, la demostración del amor pertenece al showroom. Es decir, no se puede esconder el amor. El amor activo está a la vista de todo el mundo. Pero para que no llegue a ser un mero show, la honra tiene que ser para el Padre Celestial.
Un estilo de vida transparente que se expresa en una demostración de amor al prójimo señala más allá de la persona humana, señala hacia Cristo, hacia el Padre. La razón es esta: amamos porque Dios nos amó primero. Amamos por amor a Dios y por amor al prójimo. No amamos por amor a nosotros mismos. El showroom del cristiano definitivamente es atractivo. Está a la vista de lo que ofrece el cristiano. Pero el que mira y observa es dirigido hacia Dios. Comprende quién es Dios y desea también ser un hijo de Dios. La vida devocional y nuestras experiencias espirituales no pertenecen al showroom del cristiano. Su estilo de vida y sus obras de amor, sin embargo, son la esencia del showroom del cristiano. Quédense en Noticiero Cristiano porque al volver de la pausa les comentamos y les contamos un testimonio de vida que realmente te anima a creer que Dios puede sanar las heridas del pasado. Sanar las heridas del pasado sí es posible de la mano de Dios. Para conocer cómo se puede hacer, conversamos con el pastor Juan Manuel Ojeda, que nos contó su experiencia de vida. Juan Manuel Ojeda creció en una familia disfuncional, ya que su padre los abandonó cuando con sus hermanos eran pequeños. Su madre asumió el rol de ser padre y madre al mismo tiempo. Pasaban los años y Juan Manuel fue desarrollándose con mucho dolor y rencor hacia su progenitor, y pronto sintió la necesidad de conocerlo, y decididamente lo comenzó a buscar, pero con intenciones no muy positivas. Sin embargo, una tarde, tras escuchar de manera casual un programa radial de contenido evangelístico, su vida tomó otro rumbo. En una siesta bajo de una algarroba escuché el mensaje a la conciencia del pastor Pablo, el hermano Pablo, ¿verdad? Que realmente despertó en mí la conciencia de encontrarme con aquel papá, con aquel padre verdadero con la cual puedo decir Abba Padre, ¿verdad? Y en esa siesta yo bajo de esa algarroba entregué mi vida, hice una oración sencilla diciéndole al Señor: yo necesito, Señor, de ti. Me doy cuenta de que tú eres realmente mi Padre, que desde el engendro, desde la formación del vientre de mi madre, tú me formaste, me diste nombre, me diste salud, me diste entendimiento, y yo necesito de ti. Y de aquel entonces se fue la pesadilla, se fue el miedo, se fue esa inseguridad. 3 meses después de su encuentro con Dios, se le presentó la oportunidad de encontrarse con su padre, y una mezcla de sentimientos invadieron su ser, ya que conocía a Dios, pero durante mucho tiempo sufrió bastante. Sin embargo, en ese momento crucial decidió perdonar a quien por años estuvo ausente. Por primera vez, después de 18, casi 19 años, pude darle un abrazo y sentir el palpitar del corazón de aquel hombre que por mucho tiempo lo necesitaba. Hubo un momento como hijo, como niño, en mi necesidad, necesitaba a aquel hombre. Y gracias a Dios pude abrazarle a aquel hombre, perdonarle, amarle, vivir con él unos 3 años en la vida. Él conoció al Señor con nosotros, caminamos un trecho juntos. Varios años a partir de ese suceso, Juan Manuel eligió corresponder el tremendo amor de Dios hacia su vida y comenzó a servirlo en el pastorado, tras culminar sus estudios. Hoy es un hombre casado y con 3 hijos, que manifiesta que ha sido transformado, sanado en todo su ser, a más de ser dotado con la esperanza eterna. Juan Manuel agradece a Dios por todo el obrar que hasta hoy día sigue llevando a cabo en él y a través de él. Doy gracias a Dios de que Él tomó mi vida, deshecho, sin futuro, sin formación, y hizo de mí el hombre que soy hoy en día, el siervo de Dios que soy hoy en día, y transformó mi vida, transformó mi familia. Puedo seguir sirviendo al Señor.
Seguimos con otro tema y hablando específicamente del ayuno, que es una disciplina espiritual que está justamente en la Biblia. Pero para conocer más acerca de la perspectiva espiritual, conversamos con un pastor y desde la perspectiva médica con una nutricionista. Acompáñenos con el siguiente material. Cuando hablamos de ayuno nos referimos a la abstinencia de alimentos acompañada de oración y búsqueda del rostro de Dios. Y según nos manifiesta el pastor Marcelo Álvarez, es como sujetar la carne bajo el Espíritu Santo, rompiendo con la dependencia de los alimentos y centrarnos verdaderamente en agradar el corazón de Dios. Queremos matar todo aquello romper con todo aquello que evita que nosotros podamos tener una relación plena con Dios. Y muchas veces hacemos ayuno, entre comillas, entre paréntesis, el día que mayor actividad tenemos, el día que no tenemos, luego no nos acordamos de comer, no nos acordamos de siquiera de un momento de oración. Entonces eso realmente estamos hablando de una dieta. Hay otro grupo de creyentes que generalmente ayunan los días en que tienen examen o los días en que están desesperadamente buscando a Dios. O sea, muchas veces lo hacen de una manera intencionada, de una manera queriendo algo y no entregándole verdaderamente a Dios. Personalmente yo creo que Dios va mucho más allá de solamente una petición o una necesidad. Yo creo en un vínculo con Dios, yo creo en una relación con Dios y dentro de esa relación nosotros tenemos que ofrecerle cosas que verdaderamente nos cuestan. La nutricionista Belén Barrios asegura que el ayunar es correcto para el cristiano y destaca que esta disciplina no se tiene que hacer con el objetivo de bajar de peso, ya que si alguien desea hacer eso, debe asistir junto a un especialista y lo debe realizar bajo el control médico. Sin embargo, aunque la persona ayune, debe tener ciertos cuidados muy en cuenta. Y sí, tiene que tener los cuidados, que igual tiene que hidratarse, que si tiene una persona que tiene cierta patología, tiene que prever eso también, ¿verdad? Pero en general, por cómo nosotros lo practicamos, no tiene esas implicancias, ¿verdad? Alguien que tenga de repente presión baja, lo que puede tener un poquitito de dificultad, ¿verdad? A nivel nutricional, nosotros no recomendamos los ayunos prolongados, ¿verdad? Por el riesgo de hipoglucemia o presión baja que haya de repente en esos periodos y que después del periodo de ayuno entonces se quiere triplicar la ingesta, ¿verdad? Entonces dentro de lo nutricional y de los hábitos diarios nosotros no recomendamos ayunos prolongados. Y es tiempo de dar a conocer al ganador de una hermosa Biblia Gentileza de reflexión, música y libros. Rubén Oviedo, con terminación 750, es el ganador del día de hoy. Y Rubén, tenés que pasar ya nomás por la librería Reflexión, Música y Libros, que está ubicada en la avenida Eusebio Ayala, a una cuadra de la avenida República Argentina. Y vas a poder entonces hacerte acreedor de esta hermosísima Biblia. Y llegó el momento de despedir una vez más Noticiero Cristiano, pero gracias por acompañarnos como cada domingo. Les invitamos a seguir compartiendo toda la programación de Red Guaraní, en especial de Noticiero Cristiano, todos los domingos a las 7:30 de la mañana. Y queremos invitarle también a ser parte de una iglesia. Hay una iglesia cerca de ustedes donde van a poder recibir palabra de Dios, palabras de aliento directamente del corazón de Dios, y también pueden ser parte de una congregación donde van a recibir mucho amor de parte del Señor Jesús. Gracias por acompañarnos como cada domingo. Gracias por seguir con nosotros en compañía de Noticiero Cristiano y de toda la programación de Red Guaraní. Que tengan un buen inicio de semana. Bendiciones. Desde niño he seguido tus pasos, he caminado tanto siguiéndote a ti. Tú bien sabes que mientras crecía imitaba tu risa, tus gestos, tu sentir. Y recuerdo que en las tardes te esperaba en mi casa y te decía, papi, cuánto me hacías falta. Recordar esos momentos es algo especial. Me tomabas en tus brazos, me decías, hija, te amo, y al final de todo siempre me cantabas un canto. Yo le doy
doy gracias a Dios por ti. Padre, me has hecho tan feliz. A ti te dedico este humilde verso que sale de mi alma brotando profundo aliento. A ti te dedico mi canción que en un simple papel expresaría lo que siento por ti. A ti que noche a noche me cuidaste, aun cuando ya era tarde estuviste siempre allí. A ti mis más sinceras bendiciones en tu día te deseo.